Está listo ya el ex ministro de Educación, Daniel Calderón, que va a conversar con nosotros respecto de las novedades, digámoslo así, que se presentarán en el año lectivo a partir de este día que se inician las clases en la Sierra y en la Amazonía. ¿Me escucha usted, Daniel? ¿Cómo está? Buenos días, Jimmy. Qué gusto saludarlo. Un saludo también para Omar. Gracias. Mire, lo primero que quisiéramos no es puntualmente un tema del pensum, pero sí una información que dio a conocer la ministra en el sentido que está analizando suspender o prohibir el ingreso de celulares, o sea, que los chicos usen celulares en las aulas. ¿Qué le parece a usted? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Debería haber excepciones? ¿Qué opina? A ver, creo por lo menos hay tres reflexiones que hacer al respecto. La primera es, creo que indiscutiblemente es un tema que hay que abordar en la comunidad escolar. El uso de los teléfonos, especialmente los smartphones, tiene unas incidencias en el aprendizaje, tiene unas incidencias en la forma como se interactúa. E indiscutiblemente tiene que ser un tema que las comunidades escolares trabajen, tiene que ser un tema que organice la convivencia, tiene que ser un tema que se ha trabajado entre las familias y las instituciones educativas. Entonces, indiscutiblemente es un tema que debe estar en nuestro radar. Eso como una primera reflexión. Lo segundo es, decía un profesor muy querido cuando estudiaba educación, que la manera más fácil de no educar es prohibir. Y aquí sí creo que debemos repensar exactamente cuál es la medida que desea abordarse desde la política pública, porque en primer lugar, la prohibición lo que logra es que perdamos una oportunidad de aprendizaje importante, valiosa. Los teléfonos celulares son parte de nuestro día a día. Nosotros ahora mismo estamos trabajando con alguno de ellos. Entonces, si nosotros prohibimos, lo que estamos logrando es simplemente dejar de lado una posibilidad de que alguien enseñe el correcto uso, las normas de seguridad informática, las normas de convivencia, cuándo se debe usar, cuándo no, cuándo debemos guardarlo, cuando debemos interactuar con los demás, etc. Se perdemos esa oportunidad y el problema no es que simplemente los estudiantes por prohibirlo van a dejar de usarlo. El problema es que los estudiantes, una vez prohibido, van a aprender de este mismo artefacto en otros lugares. Y la tercera reflexión es, yo no sé cuál es qué tanto el Ministerio de Educación debiera prohibir o permitir. Yo creo que esto es un trabajo de las comunidades educativas. Hay comunidades donde el celular estorbará, hay otras comunidades donde el celular de pronto será necesario, pero eso solo lo va a conocer la realidad institucional, la realidad contextual, y para eso es un trabajo articulado entre los directivos de la institución, las y los maestros, las familias y las y los estudiantes, donde podamos, por ejemplo, definir de qué hora a qué hora se utiliza o no el celular, de qué edad a qué edad se le puede dar un padre o una madre de familia puede darle un celular a su hijo. Por ejemplo, hay iniciativas muy reconocidas a nivel internacional, en las cuales, por ejemplo, no se ponen de acuerdo los padres y madres de familia para no darles smartphones a los hijos hasta los 14 años. Pero eso es una decisión colectiva, una decisión comunitaria, una decisión que parte de la realidad y de las posibilidades del entorno. Entonces, yo creería ahí que más bien son las comunidades educativas las que tienen que empoderarse para poder tomar decisiones en torno a su convivencia, tanto la convivencia social como la convivencia digital. Claro. Ahora, el problema parece ser con los celulares, ¿no? De que ahora un profesor envía, por ejemplo, una tarea a la casa y el chico no lleva el celular a la casa, a la escuela, pero en la casa, con inteligencia artificial, hace la tarea. Entonces, es decir, el uso del celular puede que no se dé dentro del aula, pero fuera del aula lo va a usar igual. Entonces, por eso usted habla de una especie de regular, ¿no? De moderar el uso del celular, poner horarios, qué sé yo, ¿no? Correcto, hay que ponerse de acuerdo, hay que establecer mecanismos de interacción, mecanismos de convivencia digital, pero ahí, como bien dice Jimmy, lo que quizás lo cuestionable como tal no es tanto el uso o el no uso, que eso ya es obviamente de atender, sino la idea de la prohibición como una medida educativa. Creo que eso de ahí no nos va a llevar a ningún lado, creo que igual, según entiendo, es un tema que está en revisión, ¿no? Pero creo yo que, y ahí me suscribo a las palabras del colega que mencioné, la forma más fácil de evitarnos un problema educativo es prohibir. Y allí perdemos una oportunidad de aprendizaje valiosísima
que nuestras y nuestros jóvenes hoy necesitan. Claro. Oiga, ¿cómo puede hacer un profesor, una maestra, para darse cuenta de que una tarea que asignó a los estudiantes ha sido una copia de inteligencia artificial? ¿Cómo pueden los maestros darse cuenta de eso? Creo que hay dos elementos a pensar allí, Jimmy. El primero es que es el más fácil, quizá el más práctico. Hay detectores de plagio que uno fácilmente ingresa y nos dice tal porcentaje es tomado de inteligencia artificial, tal porcentaje es tomado de tal texto, tal otro. Pero el segundo, que quizá creo que es el más importante que debiéramos tener hoy las y los educadores, es cuál es el rol que tiene la inteligencia artificial en nuestro día a día. Es decir, si la inteligencia artificial hoy es capaz de, por ejemplo, producir un texto, ¿cuál entonces debiera ser el trabajo de la inteligencia humana? Cuestionarlo, criticarlo, compararlo, de pronto recrear, es decir, crear a partir de lo creado, rediseñar. De pronto está en formato texto, lo voy a convertir en otro formato, infografía, obra de arte, lo que sea. Creo que ahí también hay un llamado importante para nosotros los educadores para poder despertar nuestra creatividad pedagógica y pensar, ok, si hoy se dan este tipo de producciones, este tipo de respuestas, ¿cómo usarlo como un medio para el aprendizaje? Aquí el típico ejemplo que se utiliza es en la antigüedad cuando decíamos no a las calculadoras. Y de pronto las calculadoras comenzaron a ser parte de los recursos didácticos necesarios, porque el problema no es el medio, sino cómo se lo utilice. Si ahora se puede hacer esto con inteligencia artificial, pues entonces, ¿cómo hacemos para elevar el nivel de pensamiento de nuestros estudiantes? Y lo que puede hacer la inteligencia artificial, cómo también tener espacios para poder producirlo. Por ejemplo, escribir un ensayo, escribir un poema, diseñar una obra de arte. ¿Cómo podemos lograrlo en espacios de interacción social mediados en los espacios de aprendizaje de las escuelas? Daniel, buen día. Omar Sáenz te saluda. Gracias, Gusto, buen día. Gracias por tu tiempo. A ver, Daniel, antes que nada, y tú con tu experiencia y con tu paso por el Ministerio de Educación, los celulares no estaban prohibidos. O sea, yo tenía, no sé si era el efecto Mandela, no lo sé, pero a ver, no estaban prohibidos los celulares en los colegios. ¿Estaban o no estaban? No estaban prohibidos. El tema está en que, de hecho... ¿Cuál es la normativa con respecto a los celulares más o menos estandarizada? Ya, hace algunos años justamente se estableció que no había prohibición para el uso de celulares en las instituciones educativas. Pero luego esto de aquí se aterrizó justamente a lo que mencionaba hace un momento, a los códigos de convivencia, que sean las mismas instituciones las que dispongan cómo emplearlos, cuándo emplearlos, si emplearlos o no. Y creo que esa es la medida más óptima. Es decir, creo que son las mismas comunidades las que deben definir cuándo es necesario, cuándo no, cuándo es posible, cuándo no. Y sobre todo, acompañar a nuestros estudiantes para el correcto uso del mismo. Claro. O sea, yo comparto contigo, Daniel. O sea, la prohibición no es el camino. O sea, más o menos como me recuerda el capítulo de Los Simpsons de la prohibición del alcohol, ¿no? O sea, uno se buscaba la manera de cómo encontrar el alcohol en la época de la Gran Depresión. Ahora, a mí sí me preocupa algo, porque, por ejemplo, yo escucho a la ministra que dice, a ver, los celulares prohibidos, pero las tablets sí se puede. ¿Ok? Eso es lo que dicen. El problema es que, ok, la tablet está en el colegio particular, en el colegio privado. No sé, dime tú, Daniel, supongo que se ha de haber, pero no creo que sea lo más normal ver en colegios fiscales tablets para todos los estudiantes en todas las aulas, ¿no? En efecto. El celular, el smartphone es quizá el recurso más utilizado en diferentes entornos. La tablet, no digo que no existen en diferentes entornos, pero claramente responde a otras realidades, claro, quizá con mayores posibilidades, y lo cual también refleja un poco de la disociación entre el criterio y lo que está sucediendo. Exacto, pues, ¿no? En las aulas. Porque mira, de por sí, ya desde las aulas estamos separando a los estudiantes. Unos sí van a tener acceso a la tecnología y otros no. ¿Ya? Y como tú dices, Daniel, o sea, el problema no es el celular, el problema es cómo se usa el celular, y para eso debería guiarse al estudiante en el aula, desde la parte docente, desde el colegio, cómo utilizar el celular, porque esto ya es parte de nuestras vidas, guste o no. Y Omar, estoy de acuerdo contigo y agrego algo a la reflexión. Hay muchos temas en educación que por evitarlos o por prohibirlos nos perdemos la oportunidad genuina de educarlos. La educación sexual integral, por ejemplo.
Muchas veces las instituciones educativas prefieren dejarla de lado por no tocar temas que pueden ser de pronto tabús todavía en la sociedad. ¿Y qué hacemos? Que perdemos la oportunidad de generar espacios de aprendizaje. Lo mismo va a pasar con la tecnología si hacemos lo mismo. Entonces, creo que es de reconsiderar, creo que, como lo decía, es un tema que se está todavía revisando, según entiendo, pero ahí la voz principal, y lo decía yo cuando estaba en el ministerio, no debe ser del ministro o la ministra, nosotros estamos de paso. Las comunidades educativas tienen que tomar voz y poder decir, esto es útil, esto no es útil, esto nos sirve, nosotros nos encargamos, etc. Ahora, Daniel, con respecto a ver, ese es el tema de los celulares. También se ha venido hablando sobre la inclusión de la materia de cívica, ¿no? ¿Verdad? Acompañada del paquete de otras materias, como por ejemplo creo que era educación financiera, de educación emocional o algo por el estilo. ¿Tú qué opinas con respecto a esto? Porque nos están vendiendo como que a partir de la inclusión de cívica desde el día de mañana, no sé, vamos a parecer país escandinavo y que todo se va a solucionar. ¿Qué crees con respecto a lo de la cívica? Hay algunos comentarios al respecto. El primero, ciertamente, si yo he escuchado a muchas familias, a muchos educadores, y tienen este ímpetu, este deseo de que en serio la cívica sea parte que se den valores, que se enseñen valores, que se enseñen valores, básicamente. Exacto. Entonces, tenemos que enseñar valores, tenemos que ser... Y la pregunta que yo me hago como educador es, ¿pero acaso no estamos ya enseñando valores en las escuelas? Nuestros maestros y maestras todos los días, a diario, si bien pueden mejorar sus prácticas, y eso es indiscutible, podemos innovar la educación, ¿acaso no estamos ya siendo portadores de valores con lo que enseñamos? Primer punto. Segundo punto, la cívica nunca ha desaparecido. El tema es que tenemos esa añoranza, quizá de los de nuestra generación, que tuvimos la cívica en un bloque curricular que se llamaba Cívica, donde nos enseñaban los himnos, las banderas, los héroes que generalmente eran blancos y militares, ¿no? Y de clase alta, dicho sea de paso. Entonces, teníamos todo este esquema de que eso es lo que nos hace patriotas. Bueno, si así fuera, el país que tuviéramos hoy fuera un país escandinavo, como bien dice Omar, porque nosotros somos la generación que estudiamos cívica. Y claramente esto no necesariamente impulsa un cambio real, profundo, social. Por supuesto, a lo mejor se aprende algo, y esto es indiscutible, pero no sé si es la prioridad que hoy tenemos como país para poder transformar la ciudad. Yo ponía un ejemplo en una clase que a veces nosotros decimos, tenemos que respetar las señales de tránsito. No respetamos las señales de tránsito, respetamos lo que significan. Si yo soy conductor y no paro un semáforo en rojo, corro el riesgo de poder irrumpir con la vida de otros conciudadanos. Bueno, eso es más o menos lo que pasa con la cívica. La cívica nos enseña los símbolos, pero lo importante no es eso, lo importante es lo que está detrás, lo que significa la ciudadanía que tenemos que construir alrededor de eso. Y entonces, en primer lugar, eso no es algo que ha desaparecido. Y de hecho, lo digo ya técnicamente, curricularmente estaba inserto en la materia de estudios sociales y en la materia de educación para la ciudadanía. ¿Qué es lo que se ha sugerido ahora? El equipo que está trabajando actualmente es hacer inserciones curriculares. ¿Qué significa? Extraer del currículum actual lo que ya se enseña en cívica y ponerlo en un bloque específico que es el acompañamiento tutorial. Entonces ya la tutoría ya no solo va a ser tutoría, sino que además va a tener cívica, ética e integridad. Sin embargo, ahí el cuestionamiento y el segundo elemento que planteo es que ¿qué tanto, y creo que es un poco la reflexión que hacías, Omar, qué tanto eso va a cambiar nuestra realidad? ¿Qué tanto eso va a impactar genuinamente en la transformación social? Uno no aprende a respetar porque tengo una materia llamada respeto. Aprende a respetar porque está inmerso en un entorno donde es respetado, donde tiene la posibilidad de respetar, donde puede reconocer un respeto y una falta de respeto. Entonces pasa lo mismo con los valores, pasa lo mismo con la cívica. Un colega siempre dice, vamos a mejorar el medio ambiente el día en que dejemos de celebrar el Día del Medio Ambiente. Claro, porque ¿qué es lo que pasa? Vestimos la fecha, hacemos las carteleras, ponemos todo bonito y al día siguiente nos olvidamos. Pasa lo mismo con los valores ciudadanos. Si nosotros estamos tan concentrados en las formas, nos perdemos del fondo. Y allí es donde debemos trabajar, allí es donde debemos aterrizar todos los esfuerzos curriculares, didácticos, pedagógicos, para que tener una sociedad más transformadora. Yo comparto, ¿no? Porque, o sea, te pueden dar muchas clases de cívica, pero si el chico tiene hambre, si el chico viene de una noche en donde hubo violencia intrafamiliar, en donde hubo una balacera,
en donde hay microtraficantes en cada esquina, va a ser muy complicado que la cívica le ayude, ¿no? Va a ser un poco difícil. Ahora, Daniel, y con esta cierro, y mira, es una pregunta quizás por fuera del tema, pero es algo que es muy recurrente desde hace un buen tiempo. Y es más, se lo digo porque he tenido contacto cercano a esto. ¿Cuán cierto es que de un tiempo acá hubo tantas modificaciones en el sistema educativo que ahora el profesor prácticamente no puede hacer nada con el estudiante, que es prácticamente intocable el estudiante, que prácticamente el estudiante le puede pegar al profesor y que no pasa absolutamente nada? He escuchado a propios docentes decir eso, yo los he escuchado de su boca, decir, no, es que yo ya a los chicos no le puedo decir nada, porque enseguida me llaman a los representantes, hasta me pueden meter juicio, me pueden meter una demanda, una queja en la Dirección Provincial de Educación, y hay unos profesores que han dejado al viento la situación. Bueno, yo digo, y si no se da, pues no se da. Allá cuestión del muchacho. Es cierto, ha habido una flexibilización tal dentro del sistema educativo que ahora el estudiante puede mangonear al profesor. Creo que hay dos componentes para analizar esa situación que dices. La primera es, recordemos de dónde venimos. Venimos de una época en la que, en efecto, las y los docentes tenían la potestad incluso de agredir a nuestros estudiantes. Y en las líneas de la agresión muchas veces no medíamos qué era lo dañino y qué es lo que no. Entonces, desde ciertos maltratos físicos, que a veces eran normalizados, ¿no? Cuando los docentes estaban con la regla y cosas así, estas prácticas antiguas, hasta comentarios, humillaciones, que muchas veces fueron parte del pasado. O el rapado de cabeza también. Cuando un chico llegaba con la cabeza, que cabello largo, lo rapaban en el colegio. Exactamente, que de alguna forma es irrumpir en el derecho del otro como un legítimo portador y sujeto de derechos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que se hizo obviamente una modificación apropiada para que nuestras y nuestros estudiantes también puedan tener voz. Porque claro, en una sociedad adultocéntrica pareciera que solo los adultos tenemos algo que decir, cuando nuestros niños, niñas y jóvenes también tienen algo que decirnos, también son sujetos y portadores de derechos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que en esa línea, que para mí es uno quizá de los problemas del sistema de desarrollo profesional en general, ¿no? Desde hace muchos años, cambiamos algo, pero no formamos a los docentes para ese cambio. Entonces, claro, salimos de un paradigma de cómo se debe tratar a un niño, una niña, un joven, pero no nos han dado las herramientas para saber cómo se trata ahora. Y en efecto, actualmente existen muchas prácticas, por ejemplo, de disciplina respetuosa, ya, porque la disciplina es importante, es necesaria, sin disciplina no podemos interactuar, pero mediante unos tratos respetuosos que permitan a las y los estudiantes no solamente exigirles unos derechos que los tienen, exigirles unos deberes que los tienen, sino también que puedan tener una convivencia armónica y pacífica. Ahora, la autoridad es un concepto que hay que resignificarlo, y esto sí, siempre se lo digo a mis queridas y queridos colegas. La autoridad no es que yo alzo la voz y los demás se callen. La autoridad no es yo digo y aquí se hace. La autoridad es ese respeto genuino que un maestro, una maestra se gana justamente por el respeto que le otorga a su estudiante. Entonces, ciertamente tenemos que salir de esas prácticas adultocentristas, esas prácticas donde el docente es el protagonista, para darle espacio para que nuestros chicos y chicas también interactúen. Esa es una parte del análisis. Entonces, claro, no es como antes, sí, pero antes también hubo abusos, entonces no nos olvidemos de eso. Y lo que tenemos que lograr ahora es pensar cuáles son esas prácticas que nos acerquen a nuestros estudiantes, cuáles son esas prácticas que hagan que nuestros estudiantes se acerquen con mucho interés a aquello que nosotros les estamos brindando. Y si aquello que les estamos brindando no genera interés en nuestros estudiantes, quizás es tiempo de preguntarles a ellos qué es lo que les interesa. Porque otra frase común de los que estudiamos educación, nos suelen decir, para enseñar latín a Juan hay que saber de latín y hay que saber de Juan. Quizá mucho tiempo nos hemos dedicado a saber de latín, pero poco de Juan. Tenemos que aprender a conocer a nuestros estudiantes para poder generar espacios de convivencia armónica. Esa es una parte. La otra parte tiene que ver, infelizmente, con los escenarios de violencia y de inseguridad que vive el país. Entonces, claro, la violencia no se crea en las escuelas, pero la escuela reproduce lo que se ve desde afuera. Entonces, ahí es fundamental que la atención que se dé también ocurra no solo dentro de la escuela, sino por fuera. Si nosotros no estamos atendiendo los escenarios de inseguridad
la pobreza apremiante que tiene nuestro país, si no estamos atendiendo las posibilidades de acceso a la educación, pues obviamente lo que vamos a tener en la escuela no es otra cosa que el reventar de estas condiciones exógenas. Entonces, en la medida en que eso no se atienda, podremos tener, por ejemplo, en la escuela jóvenes que están señalando a sus docentes, jóvenes que están de pronto incluso hasta amenazándolos. Hay protocolos de acción para los docentes, hay medidas para protegerlos, quizá deben fortalecerse, estoy totalmente de acuerdo y hay que trabajar muchísimo, muy fuertemente para ello, pero eso no es algo que se soluciona solo en la escuela. Indiscutiblemente, solo la educación no puede cambiar el mundo, pero el mundo no puede cambiar sin educación. La escuela es importante, pero si no cambia lo que está alrededor, infelizmente desde la escuela muy poco se va a poder abonar al respecto. Gracias a Daniel Calderón, ex ministro de Educación, por su comparecencia en Un Café con JJ. Daniel, un buen día, muy amable. Igual para usted, Jimmy, un fuerte abrazo.